La revolución del dinero, que pasó de madrugada. Se acabó la fiesta para la clase media. Durante los locos años 20 del siglo pasado, Estados Unidos vivió una embriaguez de dinero. Todo el mundo pedía prestado para invertir en la bolsa, corrían los modelos Ford y el champán. Nada lo ilustra mejor que El Gran Gatsby, la novela de Scott Fitzgerald, con sus fiestas llenas de millonarios y contrabandistas neoyorquinos bailando al ritmo del jazz. Pero luego vino la Gran Depresión de 1929 y la fiesta se acabó. Muchos de los brokers terminaron lanzándose desde sus oficinas en los rascacielos de la época, y es que debían tanto que hasta sus nietos tendrían que pagar a sus acreedores. Durante esa crisis, la clase media casi desapareció. Traemos esta analogía porque, actualmente, sucede un cambio que también puede hacer que se acabe la fiesta del dinero para la clase media. La diferencia es que esta vez, el cambio fue causado por el indeseable invasor que aún nos circunda, ese que obligó a los gobiernos a imprimir dinero al mismo tiempo que bajaban las tasas de interés, como no se había visto nunca desde ese lejano 1929, con la Gran Depresión. Esto puso dinero en los bolsillos de todo el mundo, pero especialmente de la clase media que, con sus compras, ha recalentado la economía que empieza a mostrar una inflación alarmante. A causa de las restricciones de la emisión de dinero, entre otros aspectos, autores como el francés Christophe Guilly han vaticinado la desaparición de la clase media en las economías avanzadas. Analicemos en este video esta terrible amenaza que hoy se cierne sobre nuestras cabezas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hoy, el centro del debate económico está en determinar si las recetas neo-keynesianas son mejores que el consenso neoliberal que se impuso a finales de los 70 del siglo pasado en los Estados Unidos y en Europa Occidental. Como has visto en otros videos, el keynesianismo propone que el gasto público debe ser el principal instrumento de estímulo que usen los gobiernos. Durante poco más de 30 años, después de 1945, ese fue el modelo ganador. Pero luego vino una revolución neoliberal liderada por Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, movimiento que demolió las bases de la economía keynesiana. Con algunos ajustes, ese fue el modelo que imperó incluso con gobiernos de socialdemócratas, como los de Tony Blair en Inglaterra o Barack Obama en los Estados Unidos, bajo el lema Estado pequeño, mercado grande. Así estaba el mundo cuando llegó la crisis sanitaria de 2020. Mercados desregulados, estado de bienestar desmantelado, desigualdad, pero además había disciplina fiscal y las máquinas de imprimir dinero estaban calladas. Sin embargo, ante los efectos de la crisis sanitaria de 2020, los gobiernos con los Estados Unidos a la cabeza volvieron al keynesianismo y usaron dinero público en cantidades no vistas en casi un siglo para reactivar la economía. El problema es que, al hacerlo, le agregaron inestabilidad al sistema financiero global, que está vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que para muchos ya se consideraba obsoleto antes de esta última crisis. Para entenderlo mejor, acompáñanos en una corta reflexión sobre historia. El momento Bretton Woods original. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo debía ser reconstruido de arriba a abajo. La intención era evitar que crisis económicas como la de 1929 se repitieran y empobrecieran a las masas que luego llevarían al fascismo al poder. Con eso en mente, delegados de 45 países se reunieron en 1944, en la localidad de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, para rediseñar el sistema monetario internacional. La arquitectura financiera mundial de hoy salió de ese momento Bretton Woods original, desde instituciones como el Fondo Monetario Internacional hasta la supremacía del dólar como moneda planetaria. Los acuerdos principales fueron dos. El primero es que los países se comprometían a mantener las tasas de cambio de sus monedas para el comercio internacional dentro del 1% anclando sus monedas al oro. Nada de guerras comerciales, bueno, hasta que China empezó a manipular el yuan para tomar ventaja en el comercio internacional hace unos 30 años. Pero ese es otro tema. El otro acuerdo fue que los países debían canjear sus propias monedas por dólares, no por oro, porque esta moneda se había convertido en moneda de reserva, con una convertibilidad de $35 por onza de oro.
Obviamente, esa tasa de conversión era posible por la riqueza del país que, además, controlaba la mayor parte de las reservas de oro del mundo en el año de 1945. Por eso, tener un dólar en la cartera era como tener una lámina de oro doblado, no solo por la convertibilidad, sino porque los billetes verdes eran riqueza por sí mismos. Como solo la Reserva Federal de los Estados Unidos puede emitir dólares, el tío Sam es amo y señor del sistema financiero mundial. El poder militar, económico y político del país blindaba la estabilidad del sistema. Luego, en los 70 del siglo pasado, la nación norteamericana abandonaría el patrón oro. Desde entonces, ya no sería posible cambiar tus notas de crédito o billetes americanos por oro. Al mismo tiempo que Richard Nixon prendía las máquinas de imprimir dinero para financiar la guerra de Vietnam. Así, el dólar se convirtió en una moneda fiat y pasó a ser parte de un sistema de cambio flotante. A partir de ese momento, el orden mundial y la estabilidad dependería de una nación altamente endeudada. Porque ese cambio del dólar a moneda fiat le abrió la puerta a las políticas monetarias expansivas de la Reserva Federal que duran hasta hoy. Para cubrir sus déficits o incluso hacer su deuda más barata, Washington solo tiene que imprimir dólares, y la mayoría de las veces ni siquiera eso. Solo un par de golpetazos a un supercomputador. Vaya que ese es un superpoder, incluso mejor que las armas nucleares, para que Estados Unidos tenga la hegemonía mundial, porque, de hecho, con la inflación que se desató, el dólar siguió siendo el símbolo de riqueza que es hoy. Aunque hay una diferencia fundamental con respecto a los primeros tiempos de Bretton Woods, hoy el dólar solo representa riqueza, pero debemos recordar que ya no podemos ir al Fuente Knox y cambiarlo por oro. La verdad es que no puede hacerse con ninguna moneda. Crece en el dólar porque Apple, Amazon, Tesla o Netflix son compañías estadounidenses, o porque los Estados Unidos no han sido invadidos por un ejército extranjero desde 1812. Todo se resume con la confianza. La misión del Fondo Monetario Internacional es hacer cumplir el acuerdo vigilando la estabilidad de las tasas de cambio, al tiempo que supervisa un pool de monedas que los países miembros pueden usar para tomar préstamos. Y ese sistema ha funcionado bien por casi 80 años. A pesar de crisis como la asiática de 1998 y la financiera del 2008, entre otras muchas, en parte porque no había sucedido nada tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. Pero hace un año, la crisis sanitaria de 2020 lo cambió todo, y no es para menos. La desestabilización de la economía que trajo el terrible invasor global se parece a la que dejó esa guerra, o al menos a la del crack de 1929. Porque basta un ser nanoscópico para que, como un juego de Jenga, la pieza clave, que es la confianza en ese papel verde, que no vale nada por sí mismo, se desmorone y con él, todo el orden mundial. Toda esta historia nos trae hoy a un segundo momento Bretton Woods, al que bautizaremos Momento Bretton Woods 2.0. Otro momento Bretton Woods. Hace un año, en octubre, Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, declaró que este es nuestro momento de tomar medidas para prevenir el riesgo financiero en el mediano plazo. Ella está hablando de un momento Bretton Woods 2.0 que, curiosamente, no fue tomado muy en cuenta por los principales medios de comunicación. Pero además, también está aludiendo a Estados Unidos, aunque sin nombrarlo. Y es que en la arquitectura financiera que te explicamos al principio, todo depende de la estabilidad del dólar, y si Washington imprime dinero como loco, esta estabilidad se va por el caño. Como ya te hemos mostrado en otros videos, esto es exactamente lo que ha estado haciendo el país en el último año, inyectando dinero a la economía como esteroides a un fisicoculturista para superar los efectos de la crisis sanitaria de 2020. Al imprimir billetes se produce inflación, una que en este momento podría no ser pasajera sino estructural. Pero además, el dólar pierde valor. A los Estados Unidos le conviene porque su deuda sea barata, pero al resto del mundo, no. Esto ha llevado a que algunos piensen en cambiar el orden que le dio estabilidad al mundo por casi 80 años. La moneda que reemplazaría el dólar ya existe, los SDR, del Fondo Monetario Internacional. El momento del que habla Georgieva es el de cambiar el dólar como moneda de reserva internacional por una más estable que no dependa de unos políticos keynesianos. Tal vez esa moneda ya existe y sean los mismos derechos especiales de giro, o SDR, por sus siglas en inglés, del FMI. Los derechos especiales de giro fueron creados en el año 1969, e inicialmente su valor estaba atado al oro, pero después del truco de Nixon, su valor está determinado por la cotización promedio de una cesta de monedas que hoy incluye al dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina.
es decir, por las monedas que mayor participación tienen en el comercio internacional. Estos giros permiten que los países aumenten sus reservas internacionales, por eso también son denominados activos suplementarios de reserva internacional, y hoy son el mejor candidato para suplantar al dólar. De hecho, para ayudarlos a superar la recesión, el Fondo Monetario Internacional está ofreciendo distribuir entre los países miembros una parte de sus SDR para apuntalar sus reservas, aumentar la confianza y atraer capital. Aunque dicho esto, tienes que saber que el Fondo Monetario Internacional no opera hoy como la Reserva Federal y por ende no imprime dinero. Sus fondos provienen de los aportes de los países miembros y de operaciones de cambio de monedas. Sin embargo, esto podría cambiar si los SDR se convirtieran en la nueva moneda de reserva internacional. Con tal paso, el FMI se convertiría de facto en el Banco Central del mundo, y antes o después seguiría las políticas monetarias y el protagonismo que por años ha tenido la Fed. Esto hace que algunos sean suspicaces sobre los SDR como nueva moneda mundial. Veamos qué otras opciones hay. Las criptomonedas. Seguramente ya lo habías adivinado, las criptomonedas ofrecen la ventaja de no ser emitidas por un sistema centralizado que pueda imprimirlas a capricho. Esto anula la inflación y la devaluación consiguientes. De hecho, este es casi el primer argumento de todos los entusiastas de las criptomonedas y de su aspiración de que ocupe el lugar del dólar como moneda de reserva internacional. Y no se puede negar que, pese a sus problemas como medio de pago y su gran volatilidad, las criptomonedas tienen un uso cada vez más extendido como activo de reserva. Claro, podrás objetar que guardar las reservas de un país, por ejemplo, El Salvador, en bitcoins, podría ser temerario, sobre todo si se considera que Elon Musk puede hacer que se evapore la mitad de su valor con tan solo unos emojis en sus tweets. Pero para ese caso existe una alternativa con nombre vikingo que parece perfecta. Se conoce como Sugar, CGR, o el equivalente en cadena de bloques de los SDR. Según sus creadores, el Sugar, SGR, se erige como un token construido para proporcionar una moneda global, democrática, autosostenible y con volatilidad cuidadosamente modelada. De acuerdo con el portal Yahoo Finance, lo que hace único a los Sugar, SGR, es el paquete completo. Un modelo estable en manos solo de quienes comercian con ellos, que permite cambiar los tokens por dinero fiat. Todas las transacciones con SGR están guiadas por contratos inteligentes que excluyen la posibilidad de que un comité profundamente ideologizado sea el que decida sobre el valor del token. Solo la capacidad del mercado determina el valor del SGR, no una máquina de imprimir dinero accionada por un burócrata en Washington. Pero además, esta página menciona que la compañía que da soporte al SGR, Sugar Monetary Technologies, no tiene fines de lucro, ni su propiedad está dividida en acciones, por lo que el interés está centrado en la cripto. Aún más, los activos que se reciben cuando se emiten SGR se mantienen en reserva, por lo que el token es siempre redimible, como lo era el dólar ligado al patrón oro. Los SGR no es la única criptomoneda respaldada por activos, también hay otras ancladas al dólar o al oro. Esto emociona a los partidarios de que se reinstaure el patrón oro que buscan una visión moderna en la que se unan oro, plata o cualquier otra commodity y criptomonedas. Sin embargo, el anclaje de las monedas o commodities no parece haber estado en la mente de quienes diseñaron el Bitcoin o el Ethereum, por solo nombrar dos criptos. Pero además, impedir la emisión de dinero sin respaldo también ata de manos a las economías. A un neoliberal dogmático, esto le parece bien, pero a una familia sumida en la pobreza porque los padres se quedaron sin trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria de 2020, un cheque del gobierno significa poder comer. Y estos cheques de ayuda solo se pueden emitir gracias a dos fuentes de recursos: el endeudamiento de los gobiernos o que los ricos compartan algo de su fortuna. El keynesianismo tiene mala fama. Hasta antes de la crisis sanitaria de 2020, el keynesianismo era una mala palabra en economía, no solo por las políticas monetarias mismas, sino porque vinculó el orden económico mundial a la moneda del odiado tío Sam. Y esto último es paradójico porque Keynes, que era en inglés, se opuso durante Bretton Woods a que el sistema monetario mundial estuviese atado a una moneda nacional. Él proponía una moneda supranacional llamada Bancor. Al final no pudo imponerse en los Estados Unidos y se armó la arquitectura financiera que te hemos explicado. Sin embargo, hay un aspecto que parece olvidarse, y es que ese orden le dio prosperidad por décadas a una buena parte del planeta y fue clave para derrotar al comunismo. El resurgir de la clase media luego de la Segunda Guerra Mundial no hubiese sido posible sin el keynesianismo y sin el bienestar de esos millones de personas
el declive de la democracia que vemos hoy hubiese llegado mucho antes. Pero además, cada vez que hay una crisis, incluso los más liberales se vuelven keynesianos. Basta repasar la crisis financiera de 2008 para ver cómo un presidente ultra neoliberal, que recortó impuestos a los ricos, como Bush, hijo, y no Obama, empezó a imprimir dinero para rescatar a los bancos. Keynesianismo puro. Es cierto que usar el gasto público, alimentado por el endeudamiento, quita poder de compra al dólar y de ahí afecta a toda la economía mundial en cascada, pero podríamos estar hablando de dos cosas diferentes. Por una parte está el gasto público como herramienta económica y por la otra, el uso de una moneda nacional para sustentar un orden mundial, que además no solo es económico, sino que también político y cultural. Esa era la propuesta original de Keynes en Bretton Woods, no la que terminó imponiendo el tío Sam. El mundo podría volver a ella. Tal vez cambiar el orden económico mundial no busque un sistema más justo y transparente, que buena falta hace, sino que sea un ataque más a los Estados Unidos. ¿Te has fijado en que las siglas del Fondo Monetario Internacional en inglés son las mismas de la Impossible Mission Force de las películas de Misión Imposible? Y sí, cambiar al dólar como moneda de reserva internacional luce imposible, pero no hay que obviar que la impresión de dinero a la que se ha visto obligada la Reserva Federal para que la economía estadounidense salga de la recesión pandémica ha puesto en marcha poderosas fuerzas de cambio. No importa cuándo se ha reemplazado el dólar como moneda de reserva internacional, tampoco es muy relevante cómo se llame ese reemplazo: derecho especial de giro, Jinping Coin, Musk Coin o Sugur SGR. La clave es que el sistema no se base en el endeudamiento arbitrario decidido por un puñado de políticos adictos a los votos, como es hoy. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan cómo y por qué podría estarse acabando la fiesta para la clase media, gracias a la revolución del dinero que pasó de madrugada. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.